Y de ahí entonces después nos vamos a Hebreos. Pero esta lección de hoy, hermano, Hebreos capítulo 3. Esta lección de hoy, nosotros la vamos a dividir porque no es que es complicada, sino que para que la quiero hacer más fácil para que la entendamos mejor. ¿Está bien? La vamos a hacer un poquito más fácil para que la entendamos mejor. Deuteronomio 15, 18, del 15 al 18 y Hebreos capítulo 3. Y Hebreos vamos a dejarlo así en el capítulo 3. Vamos a hablar hoy, Moisés es el título de la lección. Moisés, tipo de Cristo, perdón, el Hijo fiel. Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Y el pensamiento central, yo no lo escribí en la pizarra, porque quise escribir las similitudes entre Moisés y el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entender un poquito mejor, especialmente Hebreos capítulo 3. Y como son tantos versos que uno brincan de acá y brincan del otro, pues nosotros nos vamos a leer Hebreos capítulo 3 del 1 al 13. Y si nos da tiempo hoy para terminar la lección, lo vamos a hacer. Y si no, pues entonces la semana que viene vamos entonces a tomar el capítulo de Hebreo. ¿Está bien? La semana que viene vamos a tomar el capítulo de Hebreo. Dice el pensamiento central. La Biblia nos da a Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los que servimos en el ministerio cristiano. La Biblia nos da en Moisés. Como sé que Moisés va a ser el ejemplo de nosotros en esta noche. ¿Verdad? En esta noche. Nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera en de los que servimos en el ministerio cristiano. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la fidelidad. La lección de hoy se va a basar en eso. La fidelidad. Fidelidad. Vamos a ponerlo en esta esquina. Ay, fidelidad. Usted tiene calor, hermana Blanca. Ah, ¿perdón? ¿Ah? Usted tiene calor, si no. No, apágalo, si siquiera los tengo congelando. Así los quería tener. Congelándose. Déjame apagar aquí. Apenas se siente Congelándose. bien. Apenas se siente bien. Ya lo apagué, es que el aire está puesto. El aire está puesto porque cuando entramos hacía calor. ¿Verdad que sí? Hacía calor. La palabra fidelidad. ¿Qué quiere decir la palabra fidelidad? Fidelidad. Palabra fidelidad. ¿De qué nos habla la palabra fidelidad? Porque la lección de hoy se trata del mensaje claro que Dios nos quiere dar a nosotros que trabajamos en el ministerio de su obra. Es que yo no soy pastor, pero estamos todos haciendo el ministerio del Señor. Todos, hermanos, todos. Porque Dios nos ha dado un trabajo a cada uno de nosotros. No importa el lugar que nos haya puesto, pero estamos todos en la casa del Señor, sí, sirviendo, ¿verdad? Somos servidores, perdón, servidores del Señor. Compromiso, fidelidad, compromiso, ¿qué más? Fidelidad. Firmeza. Firmeza, ¿qué otra cosa? Fidelidad, firmeza, ¿qué otra cosa? Compromiso, ¿qué más? Constancia. En la fidelidad quiere decir constancia, estar constante, perseverantes también, ¿verdad que sí? En un propósito que nosotros tengamos. Fidelidad tiene que ver mucho con el propósito que nosotros tengamos. Porque cuando nosotros nos fijamos una meta o nos fijamos un propósito o nuestro corazón se dispone a hacer algo, somos fieles, ¿verdad que sí? ¿En qué cosas no somos fieles? ¿En qué cosas el ser humano no es muy fiel? Le voy a dar un hint. Bajar de peso. Alégrese la vida, hermano, porque en lo que usted se rompe la cabeza pensando, yo le voy a decir cositas sencillas. Empezamos ahí, ¿verdad que sí? Este año que dice la famosa frase, el año que viene voy a bajar de peso. Y cuando llega diciembre 31 tenemos como 20 kilos más. Desde mañana. Desde mañana. Pues desde mañana. Pero no, sí, desde mañana
ya no vuelvo más a comer dulce. ¿Verdad que sí? En nuestras metas y propósitos, ¿verdad que sí? Tiene que ver mucho con prioridades. La fidelidad tiene que ver mucho con prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Ellas son las que me llevan a ser fieles a ella. Constantes, perseverantes. Tener un compromiso. Pues la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosita a nosotros se nos hace difícil tener constancia? ¿En qué otra cosa? Yo sé que todo el mundo lo está pensando. Dígalo, hermano, si lo piensa, dígalo. En buscar del Señor. En buscar de Dios nuestra vida espiritual. Fíjese que es lo más, y no debe ser, pero es lo más que nos provoca a nosotros ser infieles. Pues es que no cabe otra palabra, la infidelidad, ¿verdad que sí? Del ser humano, en nuestra constancia y perseverancia de buscar al Señor y de dedicar nuestra vida. Igual, repito, tiene que ver con qué, con prioridades, con compromiso de fidelidad matrimonial, compromiso de fidelidad en nuestro trabajo secular. ¿La que sí? El compromiso, no es que tú eres el de lo que está, mucha gente se confunde con lo que es compromiso, con estarle sacudiendo aquí al jefe. No es eso, hermanos. Si en nuestro corazón, como más todavía siendo creyentes, debemos ser constantes, debemos ser fieles, ser el ejemplo, tener un compromiso con nuestro trabajo. No que nos impida, hermano, poner nuestro trabajo sobre cualquier otra cosa que no sea Dios. ¿Vio? Pero en nuestro trabajo, ser fieles, ser tenidos por dignos, ¿verdad? La persona que es fiel, constante, Dios la pone en gran estima. ¿Vio? Dios la pone en gran estima. Y no solamente en gran estima, le da gracia con los que están a su alrededor. Pues vamos a hablar de eso. Moisés, como tipo de Cristo, el Hijo fiel. La Biblia nos va a hablar de la fidelidad que Dios espera de los que servimos en el ministerio cristiano. Y yo les traje una listita. Perdón, hermano, que el cambio de clima a mí me mata. Una listita de las similitudes entre Moisés y el Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de las cosas, porque si Moisés en este momento lo vamos a describir como tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir tipo de Cristo? Semejante, sí, parecido, sí. Parecido, ¿verdad? Tipo de Cristo, parecido al ministerio de Cristo. Lo único que Moisés fue siervo fiel en la casa del Señor, y Jesús, hijo fiel sobre la casa de Jesús. Son dos cosas distintas. Estar en la casa trabajando como siervo y estar sobre la casa trabajando como siervo. No es lo mismo. Moisés trabajó en la casa del Señor. Usted y yo trabajamos en la casa del Señor como siervos. Y también cuando estamos usando la palabra siervo según la lección, no estamos hablando de gente que va obligada, amarrada, a punta pistola a hacer las cosas. Está hablando de gente que tiene disposición para hacer las cosas en la casa del Señor. Que también es una diferencia grande. Cuando yo voy obligado a hacer una cosa, a cuando yo soy un siervo dispuesto de corazón, ¿verdad? Yo le expliqué a ustedes que habían siervos, hace tiempo lo expliqué, que habían siervos que le servían a su amo por 50 años, por tantos años, ¿verdad? Le servían al Señor por tantos años, por 50 años. A los 50 años había que liberarlo. Y déjenme decirles, tantos años lo liberarán cuando era un viejito. No, habían siervos que empezaban desde niños a trabajar en la casa de su amo. Habían siervos que cuando era el día de la liberación se iban y buscaban, eran libres y se iban. Pero habían otros siervos que decían, no, por amor a mi amo me ha ido bien, he sido bendecido, mi amo me ha tratado bien, me ha dado esposa, me ha dado familia, me ha dado casa, mi amo ha sido una bendición, yo me quiero quedar en mi casa, no me quiero ir. Y había siervos que se quedaban en la casa del Señor, se quedaban en la casa de su amo, sirviéndole hasta la muerte, porque por amor y fidelidad. ¿Se acuerdan de Eliezer? Le sirvió a Abraham. Eso mismo le iba a decir ahorita. Le sirvió a su amo, le sirvió a su amo por amor, ¿verdad que sí? Se quedó. Qué bueno sería, ¿no? Y estos siervos decían, yo no me voy a ir, si no te vas a ir, no.
Había la ley estipulada, si no, te voy a marcar para el resto de mi vida. Y yo le explicaba, ¿verdad? Le marcaban la oreja en el dintel de la puerta, lo llevaban al dintel de la puerta, al marco de la puerta, por así decirlo, y con un pedernal, como con un cuchillo de piedra, le clavaban el lóbulo de la oreja ahí y lo marcaban. Quiere decir que tú vas a trabajar y tú vas a hacer esta casa para el resto de tus días. No todos se dejaban clavar en la pared, hermano. Déjeme decirle, que cuesta trabajo, ¿verdad que sí? Para los siervos que los claven en la pared. Pero cuando hay amor en el corazón, no solamente clavamos la oreja, clavamos el corazón completo en la pared, en la casa del Señor. Eso tiene, ¿verdad que sí? Un simbolismo espiritual. Moisés fue fiel, y como fue fiel en la casa del Señor, Dios lo puso en gran estima. Fíjense la bendición que Dios le dio a Moisés, que lo miraba cara a cara y hablaba con él como con un amigo. Como con un amigo. Y déjame decir que Moisés no tenía mucho conocimiento de quién era Dios. No tenía mucho conocimiento. Pero cuando tuvo comunión con él, llegó a conocerlo de tal manera que para Moisés era subir al monte y estar 40 días y 40 noches con el Señor hablando. Eso era un deleite. 40 días y 40 noches. Nosotros venimos 2 horas a la semana y se nos quiere caer el moño. ¿Verdad que sí, no? 40 días y 40 noches subiendo allá, subía y ahí se quedó. Cuando rompieron las tablas de la ley, ¿se acuerdan que bajó 40 noches y con sus 40 días? Y cuando llegó abajo y vio que la gente se había corrompido desde el oído, la rompió y volvió y subió otra vez. Así que se zumbó 80 días. 80 días orando y buscando el rostro del Señor. Ay, 4 horas aquí y nos da el ataque. Parece que arrastramos los pies, parece que nos vamos a desmayar. Ay, hermano, tiene que ver fidelidad por lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad que sí? Entrega del corazón. Ok, la lista que le voy a dar hoy es un paralelo entre Cristo Jesús y Moisés. Y no solamente eso, sino que contrasta y muestra la superioridad del ministerio de Cristo sobre Moisés. ¿Ok? Muestra el libro, precisamente la epístola a los hebreos. No es un libro, en este expositor dice el libro, Hebreos no es un libro, es una epístola. ¿Ok? Es una epístola, es una carta, no es un libro, una carta. Precisamente la epístola a los hebreos lo que quiere enseñar es la superioridad del ministerio de Cristo sobre el sumo sacerdote, sobre la ley, sobre Moisés, sobre el monte Sinaí, sobre todas esas cosas, ¿verdad? Que eran sombra o tipología de... ¿Ya le está dando frío allá? ¿También quiere que lo paguen? Ah, ok, quiere que lo paguen ahí, pues por ella, pues no sé, como ustedes quieren, que no quiero que se queden como paletas ahí congelados todos. Ellos piensan que me están mirando atentos y es que están congelados y no me pueden mover. Yo, qué atentos están hoy, Dios mío, y es que están así, frozen ahí. Amén. Entonces, sobre el ministerio de Moisés, la Biblia nos hace contraste para mostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y dice, Cristo no recapitula a Moisés, sino que lo reemplaza. Y yo quise traer, había más, pero solamente 17 puse en la lista. Y no puse versos bíblicos, hermano, porque no me dio tiempo para ponerlos. Pero los vamos a poner porque yo los tengo aquí. Vamos a ver en qué cosas Moisés era tipo de Jesús. Empezamos con el verso 18 de Deuteronomio. Moisés dándole un discurso a los hijos de Israel. En el verso 18 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, ese es el 9, perdón, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y empieza a establecerles ciertas pautas y ciertas leyes, ciertas normas que ellos tienen que cumplir el día que ellos entren a la tierra prometida. Acuérdense que Moisés no entró al pueblo a la tierra prometida. ¿Quién entró al pueblo a la tierra prometida? Josué. Moisés no pudo entrar. ¿Y quién sabe por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Por desobediencia, ¿por qué? Porque le pegó a la peña y no le habló.
por el carácter que tenía, ¿verdad que sí? Aunque la Biblia dice que Moisés era súper manso, que era manso, pero le daban unos corajitos olímpicos, Pero ¿yo? Y entonces, que no es fácil Porque guiar a un pueblo con diferentes caracteres. porque no era fácil guiar un pueblo con diferentes caracteres. A veces el pueblo provoca que el líder No pierda la tabla. no fue que el pobre Moisés. Por más manso que es, hermano, por más manso que sea, óigame, a veces que la gente le saca el monstruo a uno. Recordemos cómo era ese pueblo. Sí, Que de era un una vez pueblo tremendo. estaban anhelando volver para Egipto por cualquier cosa. Un pueblo tremendo, hermano. Tenían que, lo insultaban, Ay, sí. lo insultaban, lo molestaban, lo ofendían, siempre pensando, ¿por qué estoy aquí? Óigame, qué difícil es regar con un pueblo que es umbroso. Si es difícil regar con una familia, con una mujer o con un marido que es umbroso, imagínese usted como con medio millón de personas, con 1 millón de personas. Difícil. Y él Siempre estaban pensando, me voy a volverse atrás. Con cualquier cosa amenazaban, me voy para Egipto, Sí. vuelvo para agarrar la maleta, vete, Sí. con el camello y piérdete. ¿Verdad? Siempre estaban, me voy para Egipto si soy yo. ¿Dónde está el camello? Búscalo y trépalo, vete. O no se iban porque era a pie, ellos no eran bobos. Tú sabes lo que volver el camino para Y se iban a encontrar con el hermano otra vez, porque el hermano fue a su lugar. Para que usted vea, con ese tipo de gente, carácter difícil, Sí. Moisés tenía que bregar, tenía que trabajar. No Es fácil. Yo no lo culpo al pobre No, pues yo Moisés. tampoco, pero fíjese, hermana, la actitud, el carácter de la gente hizo que Moisés perdiera una bendición. ¿Sabe lo que es guiar un pueblo durante 40 años con la esperanza de que yo voy a llegar allí con este montón de gente que me dan ganas de dejar en el mar muerto ahí, está todo sembrado, pero voy con ellos hasta donde voy, Señor, voy. Y que a última hora Él no pudiera entrar. no pudiera entrar. No que perdió su salvación, No, ¿ok? No me malinterpreten, no que no perdió su salvación. No pudo entrar a la tierra prometida. Su galardón lo tiene porque está en la lista de los héroes de la fe. Señor. Ahí está. La Biblia habla de él. Hombre manso, amigo de Dios, que miraba a Dios cara a cara, que intercedía y Dios le decía, hecho lo que tú quieras. Está bien, no hay problema. Óigame, hermano, que tener influencia, aleluya, con el de Y arriba. acuérdese que en ocasiones Dios quería destruir al pueblo. Y él decía que no. Y él se enfrentaba. Se metía, sí, Señor, interceder. Si tú vas a destruir ay, Dios mío, mire, hermano, qué amor. Si tú vas a destruir este pueblo, tráeme del libro de la vida. Oiga eso. Quítame a mí del pueblo también. ¿Qué? Salgo Pero de si eso. decía, intercedía, se tiraba, Señor, si tú vas a destruir este pueblo, ¿qué va a decir la gente de ti? ¿Qué van a Que decir? tú no La sacaste, que va a nación decir de tu enemiga. gran nombre, que tú no sacaste de allí, que tú no pudiste meter a este pueblo. Él estaba preocupado siempre, ¿por qué? ¿Por qué? Por el pueblo sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se preocupaba Moisés cuando decía, qué va a decir por la reputación de Dios? Sí. De Dios, que Porque para la gente de los alrededores era un nombre nuevo. Jehová era desconocido para ellos. Era un nombre nuevo, que va a decir a la gente de ti, tus enemigos, tus adversarios, que después que tú lo sacaste, tú no pudiste meter a este pueblo. ¡No, hombre! Si tú lo vas a extermíname a mí también. Y Dios por amor, porque ¿qué? Porque Por la era fiel por en la la casa. fidelidad. Por la fidelidad, hermano. Sí, Que aunque sí. nosotros no creamos la fidelidad delante de Dios, eso significa mucho. Dios está buscando gente en estos días que sea fiel, que sea íntegra, que quiera de verdad dedicarse al Señor en alma, en cuerpo, en espíritu, para que Dios los pueda usar y alcanzar naciones para la gloria de su nombre. Y más en estos días que son tan peligrosos, tan difíciles, donde es tan difícil, hermano, encontrar gente fiel. Donde es tan difícil encontrar cristianos íntegros, entregados
a la obra. Y cuando es tan necesario, porque hoy más que nunca nosotros necesitamos este tipo de gente. Gracias, dije a Pedro que los días son malos, malos, y habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá hombres, hermanos, aborrecedores de lo bueno, de la verdad de Dios. Habrá gente que por causa del dinero pervertirán el evangelio de Jesucristo. Y no es que el evangelio de Jesucristo no sea puro y santo, porque sí lo es. Es que hay hombres que predican la palabra del Señor y la distorsionan porque por amor al dinero, a la ganancia deshonesta. ¿Vio? Entonces Dios necesita gente fiel. Y esa gente fiel, cuando doblan sus rodillas, mire hermano, mueven el cielo y mueven la tierra, porque Dios obra a favor de ellos para responder a su oración. Estamos. Dice Moisés, ya en esos días que estaba amonestando al pueblo porque ya llegaba la hora. Dice en el verso 15, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y mire qué fracatán de años estaba Moisés profetizando la venida de Cristo, porque el que se iba a levantar no era un profeta común y corriente. El que se levantaría no era cualquiera que se predicaba 2 o 3 versículos y se los metía en la cabeza y con eso profetizaba. No, era alguien que venía del cielo, alguien que iba a hacer un trabajo sobrenatural. Profeta como yo, porque Moisés trajo palabra de Dios al pueblo. ¿Ok? Profeta como yo, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. Y la diferencia, pondré mis palabras en su boca y él le hablará todo lo que yo mandaré. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo que no quiso oír la voz de Dios más? Porque hay mucha gente que dice, si Dios habla, ¿por qué Dios no habla hoy como hablaba en el Antiguo Testamento? Porque hay gente que hay un coro por ahí, llámame, ¿cómo llamaste a Adán? Llámame. ¿Cómo? Yo le aseguro así que si oímos la voz de Dios tronando como la oyó la gente en Egipto, hermano, se nos van a quitar la gana de cantar el cantiquito. Tuvieron el privilegio de hoy. Yo sé, hermano, que Dios prepara. Yo lo digo por mí, yo veo un ángel y me caigo muerta. De una sola vez, Dios tiene que preparar a uno para eso. ¿Qué fue lo que pasó allá en el libro de Éxodo? Vaya conmigo a Éxodo 20. Un momentito. ¿Por qué la gente le pidió a Dios que le levantara profeta y Dios no le hablara directamente a ellos? Es un privilegio. Y déjeme decirle, hermano, yo me río y le hago la vida fácil a usted para que no se ponga serio. Pero cuando Dios va a hablarle a una persona así, directamente Dios lo prepara. ¿Ok? Dios lo prepara. Le da fuerza, le da gracia, lo prepara espiritualmente para poder oír esa voz como de trueno. Y tampoco que vamos a ir un rayo por él, porque si no el Señor sabe que nos morimos. Los profetas oían la voz de Dios y ¿qué pasaba? Caían como muertos y Dios los tenía que venir a consolar. Levántate, mijo, que yo quiero hablar contigo. Ponte en pie. Pero le hablaba por un ángel, ¿verdad? Sí. Directa por un ángel. El ángel venía y los consolaba. Póngase en pie que papá quiere hablar con usted. Dios nos prepara. Estamos. Pero no deja de ser impresionante, me imagino yo, la voz de Dios. Éxodo capítulo 20, del 18 al 21. Cuando Dios iba a darle los mandamientos, los 10 mandamientos al pueblo, dice, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos. Es más, fíjense, desde el 19, verso 17. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo, ¿para qué? Para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, porque ya Dios había estipulado las normas, las leyes, lo que Dios exigía cuando el pueblo se iba a acercar al monte Sinaí. Dios dijo cómo el pueblo tenía que prepararse antes y cómo era que el pueblo se iba a mover. No era que todo el mundo se iba a amontonar en el monte Sinaí, todo el mundo se iba a trepar por el monte para arriba. No.
Dios dijo cómo era la ordenanza, ordenadamente el pueblo tenía que llegar allí. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz como dulce y serena, tronante. Tronante dice, tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés en la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué era lo que la gente veía? Humo, fuego, estruendo, el monte se estremecía, o sea, había voz de Dios, una bocina que sonaba, ruido impactante. Todo eso era lo que... Nosotros oímos la sirena de la ambulancia y se nos quiere saltar el corazón. Imagínense nosotros, estemos en un sitio que tiemble la tierra. ¿En un temblor, hermano? Que tiemble la tierra, que tiemble el monte, que baje fuego, que haya humo, que haya ruido, que hayan sonidos de trompeta, la voz de Dios tronando, relámpagos, truenos. Cuando truena aquí todo el mundo se mete bajo la cama. Imagínese usted, hágase la idea de la escena. No estamos allí, pero nosotros no podemos imaginar qué impactante sería. Verso 18, en ese escenario, Dios hablándole a Moisés y el pueblo viendo y escuchando la voz de Dios. Todo el pueblo observaba, verso 18, el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos. Porque ellos estaban seguros de que si esto sigue aquí no va a quedar ni uno en pie. Si esto sigue no va a quedar ni uno en pie. Habla tú, Moisés, con él, para que nosotros no veamos más esto, para que no escuchemos más esto y no nos vayamos a morir todos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y fíjense qué fidelidad tan linda, que él viendo todo eso, pero entró. Sin miedo, sin pavor. A lo mejor estaba temblando, pero dijo, yo voy, yo sé que yo otras veces he estado con él, y yo he hablado con él, y he estado en la cumbre con él, voy a entrar con él. Si me está llamando, yo voy. ¿Ya? Que el que se acerca a Dios no tiene miedo, hermano. El que tiene comunión con Dios no tiene miedo de acercarse a él. ¿Por qué? Porque le conoce y sabe quién es el Señor. Bueno, pues de acuerdo a eso, conforme, volvemos aquí a Deuteronomio 18, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿De dónde vino el profeta que Dios levantó en Cristo Jesús? Dios lo designó como profeta. ¿De qué tribu era? De la tribu de Judá. Era hermanos de ellos porque pertenecía a una de las tribus. Jesús era judío. Vivió como judío, nació como judío, caminó como judío, ministró como judío y murió como judío porque él era judío. Eso tenemos que tenerlo bien claro, hermano. Jesús no era gentil. La iglesia gentil creció junta a la iglesia judía, pero Jesús era judío. Tenía pensamientos tal vez como gentil, ¿sabe por qué? Porque él entendía el corazón del ser humano. Pero en lo que era costumbre, en lo que eran tradiciones tal vez de su pueblo y cosas que Dios demandaba en su palabra, siempre lo hizo como judío.
Si nosotros somos gentiles, vivimos como gentiles, porque somos de la iglesia gentil. Estamos claros en eso. No nos vamos a confundir, ¿ok? Somos de la iglesia, a menos que sus antepasados, usted se vaya por ahí, por Ancestry, investigue que usted es de una de las tribus perdidas. Como muchas veces no quieren decir, hermano, que nosotros en la iglesia somos de la tribu perdida. Sí, perdida estaba. En eso tiene razón, porque éramos tribus perdidas. Sí, éramos tribus perdidas. Cada uno se perdió allá en su pueblo y en su país. ¿Verdad que sí? Sí, estamos bien perdidos. En eso sí tiene razón. Pero lo de la tribu perdida, hermano. Tú ves por esas cosas que nosotros tenemos que estudiar la palabra y leer para ver a dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como profeta de Dios, sí era de su pueblo, era de entre sus hermanos, porque Jesús era sus hermanos. Las características de Moisés que lo hicieron un tipo de Cristo. Primero, fue profeta. Dios le dio la palabra escrita en las tablas de la ley a Moisés. Ya nosotros vimos Éxodo capítulo 20. Y luego que hizo una transcripción de ella, hizo una interpretación de lo que Dios le enseñó. Moisés no interpretó una ley como él quiso. Dios le dio la interpretación de la ley. Claro, teniendo en cuenta también algunas costumbres que se llevaban a cabo, porque eran leyes sociales, eran leyes espirituales y eran leyes gubernamentales. Entonces Dios dio para estas tres áreas de la vida de Israel. Palabra escrita en las tablas de la ley, porque Dios mismo las escribió. Por lo menos el primer grupo, las primeras tablas, Dios mismo las escribió con el dedo de su mano. Luego que las rompió Moisés por lo mismo, porque es que el pueblo era tremendo, tuvo que subir otra vez 40 días a buscar las otras. 40 días para ir a buscar el otro set, el otro grupo, que Dios le dio las mismas, pero tuvo que volver a subir. Jesús, profeta, Jesús profeta, fue profeta establecido por Dios, el verbo hecho carne, palabra viviente de Dios. Vaya conmigo ahí. Vaya conmigo, a ver. Hechos, capítulo. Es más, miren, Juan capítulo 1. Vamos a ver. Vaya conmigo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 1. Nos descubre a Jesús como el verbo viviente de Dios. ¿Quién lo quiere leer? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Permiso. Verbo quiere decir palabra, ¿ok? La palabra. Sigue. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sigue. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que no solamente fue profeta con dos tablas de piedra en la mano. La Biblia dice que era el verbo de Dios, la palabra viva de Dios. ¿Okay? Dios manifestado en carne. El verbo era con Dios. ¿Y qué más dice? El verbo era Dios. O sea, que Cristo fue ¿qué? La manifestación personificada de la palabra del Señor. El logos de Dios, la palabra, el pensamiento. Logo tiene que ver con pensamiento. ¿Verdad? ¿Qué es una palabra? Es un pensamiento que se hace expreso en palabras. Eso es el logo. Un pensamiento que se hace expreso en palabras. Pues Cristo era ¿quién? El logo viviente de Dios. La palabra viva. No solamente escrita en tabla, Dios mismo hablando a través de él. Y lo lindo que fue que nunca dijo algo que no oyera decir de su Padre. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que manifestó fue porque lo aprendió de su Padre. Su Padre se lo dio para hablar. No como nosotros que hablamos lo nuestro y lo ajeno, ¿verdad que sí? Somos así, lo mío y lo ajeno hablamos, todos nosotros. No, Jesús habló, se limitó, por así decirlo, a no usar palabras propias de él. Habló siempre lo que Dios, su Padre, le dio para hablar.
Fíjense, similitudes. Escondido, Moisés fue escondido de la ira de Faraón. ¿Se acuerdan cuando Moisés nació? Que dice la historia que comenzaron mucho a multiplicarse. Las mujeres hebreas eran fuertes cuando parían solas, a puro pujo, solas pero valientes. ¿Verdad que sí? Y se multiplicaban mucho, mucho, mucho. De manera que cuando pasó el tiempo de José, se levantó otro faraón que no conocía a José, ni conocía a Israel, ni conocía aquel pueblo que había ido a invadir, según él, a Egipto. Y dio la orden de ¿qué? De que todo niño varón que naciera, todo niño hebreo varón que naciera, fuera lanzado al río. ¿Se acuerdan? Dios bendijo a las parteras. ¿Por qué? Porque las parteras protegieron a aquellas criaturas. Las protegieron y Dios las bendijo y las prosperó su casa. Y la excusa fue que las mujeres son muy fuertes y ya cuando llegamos ya han parido. ¿Qué vamos a hacer? No los podemos agarrar y tirarlos al río porque ya los tiene ahí. Pero en eso le tocó a Moisés. Y su madre dice, ¿verdad que sí? Éxodo, ¿qué? Que lo guardó, lo escondió en su casa por 3 meses. Hasta que el muchachito empezó a gritar fuerte, así tal como aquella le va a tocar. ¿Ya? A gritar duro. Y a la madre no lo pudo esconder. Ya la madre no lo pudo esconder. Tuvo que ustedes saben la historia. Hizo, ¿verdad? Una canastita de arcilla y lo puso al río. Y Dios guió ¿verdad? Dios guió aquella canasta para que los propósitos de Dios se cumplieran en la vida de Moisés. Ya ustedes conocen la historia. ¿A dónde Moisés llegó? ¿Llegó a ser qué? Hijo de la hija de Faraón. Ni hijo adoptivo, porque en aquel entonces se consideraban los nietos como hijos de Faraón. Aunque realmente era que madre adoptiva, la hija de Faraón. Jesús le pasó lo mismo. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús? Cuando nació y vinieron los magos del oriente a buscar a donde Herodes, y Herodes se enteró de que un nuevo rey de Judá había nacido. ¿Y dónde fue? Un rey nuevo para los judíos. ¿A dónde? Y en ese tiempo que Herodes estaba también en la cuerda floja, no le iba muy bien con Roma. Comenzó a perseguir a Jesús. Cuando ustedes encuentren al niño, vengan y avísenme para yo también adorarle. Y Dios entendió, ¿verdad?, las intenciones del corazón de Herodes, que hasta sus propios hijos mandó a matar. De Herodes, y ¿cómo es? Ellos se fueron por otro camino porque Dios lo avisó. Y Dios salvó a Jesús del exterminio también. Lamentablemente muchos niños en Belén murieron en aquel entonces, porque Herodes mandó a matar los niños de menos de 2 años. ¿Verdad que si los niños pequeños los mandó a matar? Sí. Pero Dios le dio instrucciones a María y a José para que guardaran la vida del niño. Por supuesto, Dios sobrenaturalmente también lo protegió. Eso nosotros lo encontramos. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 4, verso 19 y Mateo capítulo 2 del 16 al 18. Le voy a dar los versos, hermano, porque no me dio chance para escribirlos aquí. Ok. Nació en Egipto Moisés y regresó a Egipto para que fuera el caudillo de su pueblo Israel. Porque nació en Egipto, Moisés nació en Egipto. Pero después, ustedes conocen la historia cuando mató al egipcio porque estaba maltratando a uno de su raza, a un hebreo. Se tuvo que ir corriendo para Egipto a esconderse. Pero ya en Egipto tuvo su encuentro con Dios. Y después de 40 años, Dios lo mandó a la edad de 80 años, Dios lo mandó otra vez para que viniera a dirigir el pueblo de Israel. O sea que después estuvo 40 años, se fue fugado, regresó cuando casi tenía 80 años y Dios lo levantó como caudillo del pueblo hebreo. ¿Saben qué es un caudillo? Caudillo que es un salvador, un rescatista, por si así, un caudillo, un salvador, un rescatista. ¿Ok? Jesús fue llevado a Egipto por María y José. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Para qué fue llevado a Egipto? Porque cuando Herodes estaba matando a los niños, Dios le dio un sueño a José
para que se levantara, agarrara a María y al niño y lo llevara a Egipto para salvar su vida. Vaya conmigo ahí un momentito porque se me están frizando. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, 13 al 15. Al 15 y después vámonos al 19, al verso 19 y 22 en el mismo capítulo. ¿Quién quiere leer? Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hasta el 15. Sí. Y él despertando tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. El profeta Oseas. Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Verso 19 en el mismo capítulo. Del 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Y vino a la tierra de Israel. O sea que el Señor le dio instrucciones a José de que se llevara a Egipto al niño Jesús y a su mamá. No lo dejó atrás, la llevó también. Sí. Porque Herodes buscaba la vida de Jesús para matarlo. Y si Dios no lo hubiera sacado de allí, hubiera dado instrucciones, muy seguramente lo hubiera encontrado. Pero Dios siempre protegía. ¿Por qué? Porque ese era el verbo de Dios, el verbo, palabra viva del Señor. Era Dios encarnado. Tenía un propósito y lo tenía que cumplir. Jesús no iba a morir antes de tiempo. Jesús murió en el tiempo estipulado por Dios. En el tiempo que tenía que morir y en la era que tenía que morir. Estamos el día, la hora y el momento. Pero en ese tiempo Dios mandó a José a que se fuera a Egipto. Después cuando murió Herodes, Dios también envió al ángel que le dijera a José, tráelo de regreso porque es tiempo. Y se establecieron en Nazaret. Se establecieron en Nazaret porque oyeron que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea. Y ellos tuvieron temor de ir hasta allá, entonces se fueron a Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén y se crió en Nazaret. Estamos. Se crió, por eso que le decían Nazareno. El Nazareno porque se crió en Nazaret, pero él nació en Belén de Judea. ¿Ok? Estamos claros. Y vivió en Egipto. Y después, pues se quedó ahí en Nazaret. Ok, seguimos. Moisés no fue reconocido por su pueblo como líder. La gente llegó el momento en que lo quiso apedrear. ¿Por qué? Porque, como decía la hermana, la gente quería que Moisés le cumpliera todos sus caprichos y cuando la gente veía que Moisés y Dios no le cumplían sus caprichos, la reventaban con el líder. Y hubo varias ocasiones en que hubieron que interceder para que no los apedrearan. Josué y Caleb en una ocasión tuvieron que interceder porque el pueblo ya los iba a linchar a Moisés y a Aarón. Vamos conmigo para ver. Perdón, Éxodo capítulo 17. No cierre su Biblia porque nos vamos a mover. Éxodo capítulo 17. Estamos viendo las similitudes. Éxodo, pero a ver si verla que Éxodo 17:4. Esa fue la primera vez que lo iban a apedrear. Ok. Verso 3, 17:3. ¿Quién lo quiere leer? Así que el pueblo estuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Sigue, 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea que Moisés sabía que aquel pueblo que era terrible un día lo iba a apedrear. Intercede tú, papá, porque si no me hacen leña aquí. O no, me van a apedrear. Eso no fue la primera vez tampoco. Si usted va conmigo, número 14, tuvieron que interceder por ellos tampoco. No fue la primera vez que ellos hablaron de apedrear a Moisés. Número 14. Para que usted vea que muchas veces los líderes tienen que tener espaldas de acero, hermano. Frente de pedernal. Número 14. ¿Quién quiere leer? Para que usted vea que el pueblo era tremendo, hermano. Tenía Dios que haberle dado un líder como Moisés. Vean. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Sí. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Sigan. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean Por presa. por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Sigan. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Sigan. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Sigan. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Que después de haber reconocido la tierra que Dios le iba a dar de bendición, 10, ¿verdad? Fueron 12 espías. 10 vinieron con un mal informe. Aquella tierra es buena, pero hay unos clases de hombres tan grandes. Son gigantes, parecemos langostas. No, aquella gente nos va a tragar. Nada más que pongamos un pie ahí, usted va a ver, no solamente nos van a comer a nosotros, a nuestros niños, a nuestras mujeres, todo lo que nosotros tenemos, van a acabar con nosotros. Es imposible que nosotros entremos a esa tierra. Es fuerte, sí, es linda, pero peligrosa. No vamos para allá. Empezaron a hablar mal de Dios, porque Dios había dicho que esa tierra Dios se la estaba dando a pueblo de Israel. Entonces, lo que a ellos les preocupaban eran los gigantes que habían en la tierra. Que no eran nada, porque más chiquito era David, más grande era Goliat, y David era más chiquito y lo tumbó de un solo marimbazo, hermano. De una sola, porque no le dio paros como loco. Una sola pedrada dirigida por el Espíritu Santo en el mismo medio de la frente, lo tumbó, fue suficiente, hermano. Para Dios no era nada. Dios iba a pelear, pero la gente tomó miedo y comenzaron a hablar mal de los espías, mal de la tierra, mal de Dios, y aparte de eso quisieron que apedrear a Moisés, de manera que otra vez se fueron de rodillas a pedir la intervención divina del Señor para que los guardara, y Dios se manifestó en medio del pueblo. No solamente guardó a Moisés y a Aarón y a los espías, a Josué y a Caleb, sino que trajo juicio en medio del pueblo. Porque hablar, hermano, en contra de los líderes es
peligroso. Uno tiene que tener cuidado cuando habla. Así mismo a Jesús lo quisieron apedrear. Busque por ahí Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Del verso 31. Busca, muchacho. Busca. Jesús hablando, sí. Juan capítulo 10. Jesús le trajo una palabra. Verso 31, ¿quién lo tiene? Del 31 al 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. No era que se estaba haciendo, es que Él era Dios. Y ellos no pudieron entender no pudieron entender la palabra viviente de Dios que estaba delante de ellos. No solamente lo quisieron apedrear, en otra ocasión lo llevaron hasta el pico, hasta el pináculo, ¿verdad que sí?, del templo, y lo quisieron tirar por ahí para abajo. ¿En cuántas ocasiones? En varias ocasiones quisieron apedrear a Jesús, quisieron matarlo, hicieron planes para matarlo, pero no pudieron matarlo porque Dios tenía su tiempo y su hora. ¿En qué se parece también? En que lo quisieron apedrear. Con esto terminamos porque ya se nos está haciendo un poquito. Tuvo comunión con Dios Moisés y su rostro brillaba. Subió al monte Sinaí, estuvo un tiempo de comunión con el Señor. Cuando bajó de allí, dice la escritura, que su rostro brillaba y todo el mundo le tenía miedo. Vamos por ahí, vamos ahí. Ya con este vamos, para la semana que viene seguimos con los otros. Éxodo capítulo 33. Ya la semana que viene yo reparto los versos y los escribo, hermano. ¿Está bien? Éxodo capítulo 33. Para que cada quien tenga su verso y los lea. 33, 20. Perdón, Éxodo 33, 20. 33. Espera un momentito, hermana. 33, 20 tengo yo. O estoy mirando uno. 33, 20. No. Sí. Sí, Sí, pero sí, lo que quiero ver es donde Moisés se cubría la cara. No. Ok, sí. 34, perdón. El capítulo 34, del verso 29 al 30. Perdón, ese es el que quiero buscar. ¿Alguien lo tiene? Éxodo 34. Es solamente un capítulo más. ¿Quién lo tiene? Si lo tiene usted, léala, hermano. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ajá. ¿Y Aarón? Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, diga, el verso 33. El 33. Ay, mimito, el verso 33, sí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Siga hasta el 35. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con... Imagínense en el brillo que recibía el rostro de Moisés cuando estaba con Dios. La gloria de Dios se manifestaba de tal manera en la vida de Moisés que su rostro brillaba. Y la gente tenía miedo de verlo. ¿Por qué? Porque tenía brillo en el rostro. Quiere decir que la gente que tiene comunión con Dios, ¿qué pasa?
le reluce, le brilla el rostro, porque la presencia del Altísimo se manifiesta en nosotros, hermanos. Hay que buscar la presencia del Señor. Hay que buscar a Dios para que nos brille no solamente el rostro, para que nos brille el espíritu, hermano. Porque de lo de adentro del corazón es que habla nuestra boca. O sea, de lo que hay en nuestro corazón, nuestro rostro, aunque nosotros no queramos, hermano, se manifiesta. ¿Qué es lo que dice un refrán por ahí? ¿Los ojos son qué? El espejo del alma. ¿Verdad que sí dicen? Los ojos son el espejo del alma. Usted le mira los ojos a una persona y usted sabe lo que hay adentro de ellos. ¿Sabe? Y aparte de que son el espejo del alma, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, nosotros no podemos hablar algo que realmente no sentimos, porque cuando no lo sentimos, se siente que no lo sentimos. ¿Me expliqué? Se siente que no lo sentimos, hermano. Que estamos hablando cosas que no son, que son falsas. Imagínense, si a Moisés le brillaba el rostro cuando subía al monte, ¿cuánto más brillaba Cristo cuando manifestó la gloria de Dios como su unigénito lleno de gracia y de verdad? ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? Cuando subió con sus discípulos al monte, no con todos, porque no todos fueron capaces de recibir lo que Dios iba a manifestar en Cristo en ese momento. Pero llamó a su círculo íntimo, ¿verdad? Juan, Pedro y Jacobo, y los llevó al templo, al monte. Y mientras más dice la Biblia que mientras oraban, sus vestiduras se hacían resplandecientes. Y tan resplandecientes que dice, ningún lavador en esta tierra las pudo haber hecho tan blancas. O sea que resplandeció. La chequina de Jehová se manifestó en Cristo en ese momento. Su rostro brillaba. Dios le habló, lo llamó y ellos se quedaron mirando. Todavía ellos, pobrecitos, todavía ellos no habían recibido la revelación de quién era aquel hombre que estaba ahí. Todavía no, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y ellos estaban aprendiendo del verbo hecho carne. Pero sí entendían que aquel hombre que estaba allí venía de Dios. Eso sí lo entendieron. No entendemos claramente qué es lo que hay, cuál es el ministerio, pero este hombre es de Dios. Este hombre, Dios está con él. Y Dios habló y ustedes nosotros leímos, ¿verdad que sí? Que se manifestó Moisés y Elías hablando con Jesús. Y Pedro, sin entender, pero tenía que decir algo, porque si se quedaba callado, reventaba. Usted sabe, Pedro era tremendo. Señor, tú quieres que hagamos una enramada aquí, nos quedamos todos, nos quedamos aquí con Moisés y con Elías, nos quedamos todos. Y no sabía, que la Biblia dice, no sabía qué era lo que estaba diciendo. Se quedaron atónitos viendo la transfiguración de Cristo. Le estaba mostrando la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Se quedaron atónitos y mudos, porque cuando bajaron del monte no le dieron nada a nadie. Hasta después, hasta que Cristo resucitó, hablaron. Déjenme ir ahí, vamos a ver. Juan, capítulo 1. Ya lo leímos, ¿verdad que sí? Juan capítulo 1. Sí, el monte de la transfiguración. ¿Quién me busca ahí el monte de la transfiguración? Perdón. A ver. El monte, ¿se acuerdan quién tiene el verso? No lo tengo, lo escribí mal, hermano. Monte de la transfiguración. ¿Quién lo tiene? Busque el monte y ya lo vamos a encontrar. ¿No se acuerda ninguno de ese verso? Ya lo vamos a buscar. Voy. Para que leamos. Monte de la transfiguración. Perdón. Aquí vamos. Santo Dios. Hablamos de monte, pero no encuentro el mío. A ver. Si es Mateo 14. Déjame ver. Mateo 14, hermano. Perdón que escribí el verso que no era. Dame un momentito, a ver si estoy en el lugar correcto. Espera un momentito. Es que 16.
Aquí estamos. Y lo encontramos en dos lugares distintos. Mateo 17, perdón. Lo encontramos también en Lucas 9,